Hola a todos, bienvenidos un día más a Código Trading, al resumen semanal de la operativa Código T, donde trabajamos con un ratio 0,5 Rs. Bien, ya llevamos bastantes semanas y hoy estoy en el par dólar CAD en H4 y bien, me ha dado la entrada la vela de las 8 del martes día 9 del 7 y ya sabéis que eso es la vela que da entrada, pero la entrada la tomo al finalizar la vela, que es ya a las 12 de la noche, pues de ya el miércoles día 10 del 7. Entonces, ¿por qué estoy entrando en el dólar canadiense? Pues porque esta operativa que trabaja en libra dólar y euro dólar, o sea, lo normal es libra con dólar y euro con dólar, pues aquí, estando ya a martes por la noche, no me ha dado ninguna entrada. Tal como está el mercado muy tendencial bajista, da la sensación de que es complicado que esta semana tenga entradas, porque como ya sabéis, el jueves y el viernes ya no tomo operaciones. Entonces, solo quedan 24 horas para operar y en el dólar con el canadiense me acaba de dar una entrada y la he tomado. Entonces, aparte del dólar CAD, en situaciones así, también tengo controlado el australiano con el dólar contra el franco suizo, también el dólar con el yen japonés, que una semana ya sucedió que tuve que tomar operación aquí, en esta semana pues la estoy tomando en dólar CAD, en otra ocasión pasó en el dólar yen, y estos otros cuatro pares son los que controlo, así que vamos a ver exactamente cómo ha ido esta entrada. Hago zoom. Bien, esta entrada ha sido por una vela martillo y la pillada, como podéis ver, es pequeñita. Entonces, ¿cómo está de fuerza? Pues hay fuerza a la izquierda, que hay dos movimientos, y a la derecha, pues prácticamente se podría ver ya como tres movimientos. Por tanto, la fuerza está más en el lado izquierdo. Vamos ahora a tomar el Fibonacci para ver el porcentaje de pillada. Como podéis ver, supera el 5% por un par de pips o un pip, pero no pasa nada, mientras esté entre el 5 y el 50 cumple lo que estamos buscando, así que nada que decir en ese punto. Más cosas. Tomar el tamaño de, bueno, poner el Fibonacci en lo que es la vela martillo y podemos ver tanto abre como cierra dentro de este tercio inferior. Respecto a toda la vela, lo hace todo en este tercio inferior, es lo que le pedimos para entrar. Pero, además, estamos también, en caso de que incumpliera el parámetro del martillo, podéis ver que cumple un cambio de color, ha pasado de alcista a bajista, entonces la entrada igualmente se hubiera tomado de todos modos. Ahora vamos a reducir otra vez lo que es el zoom para ver pues un poco lo que es la posición del take profit y el stop loss. Entonces, el take profit he ido a los cuerpos de la trampa, siempre empiezo poniendo el take profit. Entonces, estamos buscando este pequeño recorrido. Es una trampa de un tamaño pequeño medio, no es una trampa ya muy grande, ni tampoco es muy pequeña, pero bueno, estaría dentro de las trampas que busco el extremo. Y el stop, el primer nivel lógico sería este de aquí, pero si os fijáis, está pues en 1,2 más o menos, si contamos que la distancia con el TP es 1, está ahí, y lo que buscamos es que sea dos veces la distancia del take profit. Así que como en este lado tenía todo esto sólido y ir aquí arriba ya era pues muy lejos, porque sería como tres veces la distancia, he acabado buscando, pues tengo que reducir más el zoom, ahí sí que lo podéis ver, he acabado buscando
este punto, que son estos altos de aquí, con estos bajos de aquí, que pasa justo cuando cierra esta vela y abre la otra. Entonces es un nivel técnico que se encuentra entre los más obvios, que son los de la derecha, pero cuando ya en los más obvios no me coincide el ratio que busco, me voy más a la izquierda. Y he visto este nivel que trabaja muy bien. Y ahí es donde he puesto el stop loss. Vuelvo al zoom normal. Y bien, ahí está la cosa. Y ahora voy a parar la grabación. Y cuando se tenga que hacer alguna cosa, pues ya volveré a conectar seguramente en el día de mañana ya, miércoles. Ya estamos a miércoles porque son más de las 12, pero bueno, me refiero por la mañana del miércoles. Bien, bienvenidos otra vez, estamos ya a miércoles día 10 y son las 16 horas, seguimos en el par dólar CAD en H4. Entonces, no he hecho ninguna gestión, pero he querido conectar para comentar lo siguiente. En este punto es donde tomamos la entrada, después de lo que era este cambio de color o vela martillo, cumplía los dos parámetros que le pedimos, y primero estuvo rangueando y de repente hizo esta gran vela bajista, donde ya recorrió gran parte de lo que buscamos. Entonces, seguramente en este punto al cierre de esto hubierais movido a empate. Y la vela después os podéis fijar que os hubiera saltado el break-even. Pero como ya sabéis, siempre analizo mucho los movimientos del mercado. Entonces, siempre espero el 1-2. El mercado se mueve en movimientos híbridos, binarios de 1-2 en más del 95% de los casos. Si buscáis y hacéis un backtest a ese tema, veréis y cogeréis mucho el ojo a eso. Entonces, después de esta bajada, yo no muevo empate porque puede hacer un retroceso lento y hacer la otra bajada que me pueda llegar a take profit, o en este caso, en lugar de un retroceso lento, después de esta bajada, ha hecho una pinchada, ha ido a hacer saltar pues stops que hayan aquí en el extremo, o gente que haya entrado por aquí esté en break-even, y ha hecho otra trampita ahí, otra vez a buscar stops. Entonces a mí no me ha sacado. Ahora parece que ya está como recogiendo un poco esa vela. Me da la sensación, pero ya sabéis que yo previsiones de futuros no las puedo hacer y no las hago porque soy trader cuantitativo, pero me da la sensación de que esto puede acabar cerrando aquí por el rato que falta para terminar esta vela, pero a lo mejor cierra aquí arriba y tengo que cerrar con pérdida. Simplemente son percepciones después de muchos años de ver gráficos. Así que no he movido a empate al este cierre y eso me salvó pues de que hubiera salido en empate. Vamos a ver si finalmente esto acabará en take profit o ya moveré a empate, porque lo que sí que si ahora ya me vuelve a superar por aquí este punto, pues entonces ya sí que muevo a empate. Espero que entendáis un poco la gestión del break-even, que no la hago muy agresiva, siempre soy bastante permisivo para esperar retrocesos del precio como el que acaba de hacer ahora. Y nada, voy a cortar y cuando hay algún tipo de gestión que hacer, pues vuelvo a conectar. Muy bien, estamos a jueves día 11 y son las 8 de la mañana. Entonces me he levantado y he visto pues que durante la noche ha llegado a take profit. Ahora seríamos en un punto donde se movería empate a seguro, porque después de hacer esto con este retroceso y este nuevo movimiento que ya está pues pinchando abajo de esto, haciendo lo que podría ser una nueva trampa alcista, pues ahora sería el momento de mover a empate, pero en realidad ya hemos tenido el take profit. Eso sucede mucho con esta estrategia, al buscar take profits tan cercanos, pues que no nos da tiempo en la mayoría de casos de mover a empate. Ahora mismo os voy a decir el resultado de esta operación. Bien, en esta operación se han ganado 2.780 euros. Y bien, como ya sabéis, teníamos el stop loss pues en esta zona de aquí,
teníamos el take profit en esta de aquí, no hemos acabado moviendo a empate, un punto de mover a empate que seguro que muchos hubierais movido a empate aquí, pero os hubiera sacado en break-even, pero no pasa nada, si vuestra estrategia lo tenéis optimizado así, tenéis un gran backtest de miles de eventos donde tenéis claro que trabajando así os da buenos resultados y estáis sintiéndoos a gustos en esa fórmula, pues adelante. En principio eso es todo, de momento ni en libra ni en euro pues ha hecho ninguna entrada y bien, es difícil ya, estando a jueves por la mañana, que haya nada, bueno, difícil no, imposible, porque ya sabéis, a partir del jueves por la mañana ya no tomo ninguna operación. Esta semana se ha tenido que ir a buscar el dólar CAD porque en euro dólar y libra dólar no había ninguna entrada, eso es la segunda vez que nos sucede y es normal, no pasa nada, por eso hacemos este tipo de gestiones y nada más. Que os suscribáis al canal si no lo estáis, le deis a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos y visitéis códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.